El océano prehistórico no solo era peligroso, era un espectáculo lleno de multitud de horrores, donde habitaban criaturas de pesadillas con ojos gigantes que acechaban en la oscuridad eterna. Y algunas de esas criaturas aún siguen vivas hoy, ocultas en lugares que apenas hemos explorado. Por algo, los grandes científicos piensan que el océano actual es aterrador, y con razón. Tiburones blancos, calamares gigantes y quién sabe qué más criaturas habitan aún en él, y las que todavía aún no hemos descubierto. Pero los océanos prehistóricos, esos estaban en un nivel completamente distinto del actual. Ni loco me metería a bañarme. Imagina esto, estás en aguas tan profundas que la luz del sol ni llega desde hace ya 1 kilómetro. La presión es tan alta que te aplastaría al instante. La temperatura apenas está por encima del punto de congelación, y en ese vacío oscuro y aplastante había vida. No solo vida, sino criaturas que prosperaban, volviéndose extrañas, enormes y realmente peligrosas a la hora de matar. En aquel entonces, el océano profundo era el lugar donde la evolución se volvía completamente loca. Sin luz, no había plantas, así que cada especie tuvo que inventar su propio menú. Algunos desarrollaron ojos gigantes para captar la mínima chispa de claridad, otros dijeron «me da igual» y se volvieron ciegos. Unos pocos decidieron fabricar su propia luz y agitarla como un asesino en serie con una linterna en la mano. Y lo más perturbador, estos no eran monstruos temporales que aparecieron por unos millones de años y ya. No, muchos ya eran antiguos cuando los dinosaurios apenas aprendían a caminar erguidos. Y lo que de verdad inquieta, solo conocemos a los que dejaron fósiles. La mayoría de criaturas marinas se disuelven al morir. Sus conchas se derriten con los ácidos y desaparecen sin dejar rastro. Así que por cada monstruo marino que encontramos, probablemente hubo una docena aún peor de la que jamás sabremos. Imagínate 12 criaturas más aterradoras que el megalodón. El océano profundo de entonces era básicamente una película de terror de 500 millones de años, protagonizada por seres que harían vomitar al mismísimo Bruce Willis. Conozcamos al Ophthalmosaurus. Este reptil vivió hace 150 millones de años y tenía ojos del tamaño de platos de cenar. Y no platos pequeños, hablamos de platos grandes de restaurante elegante. Cada globo ocular medía 23 centímetros de ancho, más grandes que la mayoría de balones de básquetbol. Quizás pienses, ¿y qué pasa porque tenga los ojos enormes? Pues no eran para lucir bonitos. Eran para ver en la completa oscuridad, mientras buceaba más profundo de lo que llegan la mayoría de submarinos nucleares actuales. Este reptil podía contener la respiración más de 20 minutos y descender a más de 900 metros de profundidad, en un lugares tan oscuros que ni siquiera verías tus propias manos. ¿Por qué querría hacer eso? Simple, ahí estaba la cena. Y lo más extraño es lo bueno que era en este trabajo. Mientras otros reptiles marinos cazaban peces en aguas poco profundas, el Ophthalmosaurus patrullaba el vacío, usando sus enormes ojos para detectar el más leve destello de bioluminiscencia. Imagina algo más grande que un delfín, con forma de torpedo y ojos tan enormes que tuvieron que reforzarse con anillos de hueso para no colapsar bajo la presión. Y no era el único. Se han encontrado fósiles en toda Europa. Así que lanzarse al abismo a cazar monstruos tentaculados parecía una carrera bastante popular en aquellos días. Eso te dice lo retorcidos que eran los océanos jurásicos. Pero, ¿y si ni siquiera necesitabas ojos enormes para ser una pesadilla? Conozcan al Phosphorosaurus. Medía apenas 3,5 metros, y en un mundo de monstruos marinos gigantes, eso lo convertía en casi un pececillo. Pero aquí está lo inquietante. Tenía los ojos mirando hacia adelante. ¿Sabes quiénes también tienen los ojos así? Búhos, halcones, depredadores que necesitan calcular la distancia exacta para matar con precisión. La mayoría de reptiles tienen los ojos a los lados, porque están más preocupados por no ser comidos. Este, en cambio, tenía ambos ojos al frente, con una visión estereoscópica que haría sentir envidia a un francotirador. Y eran enormes. No del tamaño del Ophthalmosaurus, pero tan grandes que probablemente ocupaban medio cráneo. Lo más probable es que este pequeño monstruo fuera nocturno. Mientras los grandes y aterradores mosasaurios dormían después de un día de terror, el Phosphorosaurus apenas comenzaba.
surcaba las aguas oscuras, usando sus ojos de precisión para cazar peces linterna y calamares brillantes que creían estar a salvo en la noche. Lo perturbador es lo eficiente que era. Estamos hablando de un reptil que inventó la estrategia del búho submarino 70 millones de años antes de que existieran los búhos reales. No era lo bastante rápido para cazar presas grandes a plena luz, así que simplemente esperaba a la oscuridad y por ello se convirtió en el primer asesino serial del océano. Y lo más retorcido, vivía en Japón, así que, mientras el T-Rex reinaba en tierra, las aguas prehistóricas de Japón eran patrulladas por este pequeño cazador de precisión con sus ojos gigantes al frente, acechando en la oscuridad, esperando que algún ingenuo brillara lo suficiente para delatarse. La mayoría de mosasaurios eran como autobuses, este era como un bisturí. Y claro, algunos depredadores de las profundidades preferían un enfoque más directo. Los peces víbora tienen dientes tan largos que sobresalen incluso cuando la boca está cerrada. No son dientes normales, son colmillos que se curvan hacia los ojos porque literalmente no hay otro lugar donde meterlos. Este pez lleva perfeccionando su aspecto de pesadilla durante 15 millones de años. Y lo clavó a la primera. Si un humano tuviera colmillos proporcionales a estos, los llevaría arrastrando por el suelo al caminar. Pero lo más perturbador es cómo los usan. El pez víbora se lanza a toda velocidad y empala a sus presas con esos colmillos. Al golpear con la cabeza llena de agujas, debería destrozarles el cráneo. Pero evolucionaron con un hueso especial que funcionaba como amortiguador para que su cerebro no se convirtiese en una sopa. Su estrategia era simple. Se quedaban inmóviles en la oscuridad, esperando. Cuando algo pasaba cerca, se lanzaba como un proyectil y lo atravesaba. Nada de persecuciones, nada de tácticas elaboradas, solo eficiencia letal y brutal. Y lo mejor, lo hacen brillando. El pez víbora tiene luces a lo largo del vientre para camuflarse desde abajo y un señuelo en su espalda para atraer presas desde arriba. Básicamente es una trampa mortal flotante con un cartel luminoso que dice «Comida gratis aquí». Y siguen haciéndolo hoy en día. Ahora mismo, en algún lugar del océano profundo, un pez víbora está quieto, con la boca llena de colmillos, esperando a su próxima víctima. Lo han hecho por millones de años, y no van a parar pronto, pero no son nada comparados con el tiburón duende. Sí, todavía existe. Es como si alguien intentara diseñar un tiburón basándose solo en una descripción vaga, sin haber visto jamás uno real. Piel rosada, cuerpo flácido y un hocico que parece de otro animal. Pero lo aterrador ocurre cuando abre la boca. Puede disparar su mandíbula hacia adelante casi 30 centímetros fuera de su cabeza. De repente, aparece una segunda boca donde no debería haberla, llena de agujas listas para atrapar lo que se acerque demasiado. Este truco lo lleva usando 125 millones de años. Lo sabemos porque sus fósiles son idénticos a los tiburones duende que viven hoy. Mientras otros evolucionaban y cambiaban, este se quedó igual, diciendo «Estoy bien así, gracias». Y con razón. Vive tan profundo que nada lo molesta. Solo flota en la oscuridad esperando que algo pase frente a su cara. Entonces lanza su mandíbula, arrastra la presa y se acabó. Ni persecuciones ni peleas. Eficiencia mecánica pura. Lo extraño es que casi nunca los vemos. Incluso biólogos que estudian tiburones pasan toda su vida sin observar uno vivo. Pero ahí están, ahora mismo, nadando por las profundidades con sus mandíbulas extensibles, haciendo lo mismo que hacían antes de que existiera el pasto. Y hablando de tiburones, hay otro que parece una pesadilla, el tiburón anguila. A simple vista parece normal, pero cuando te acercas, ves 300 dientes dispuestos en 25 hileras, cada uno con forma de un tridente diminuto. Este tiburón de casi 2 metros de largo es básicamente una boca nadadora, usando la misma estrategia desde hace 80 millones de años. Nada como una anguila ondulante y suave hasta que algo se acerca demasiado. Entonces ataca y traga presas de hasta la mitad de su tamaño, enteras, sin masticar, directo al estómago. Lo perturbador es lo bien que se esconde. Pasa el día en cuevas y grietas, saliendo solo de noche a cazar. Durante siglos ni sabíamos que existían. Solo encontrábamos sus dientes fosilizados y asumíamos que estaban extintos. Hasta que en el siglo XIX unos pescadores sacaron uno vivo y descubrimos que nunca se habían ido. Siguen ahí abajo,
escondidos en cuevas submarinas, tragándose calamares enteros mientras el resto del mundo seguía adelante. Y todavía lo hacen hoy. En algún lugar del Atlántico profundo, un tiburón anguila espera la noche para salir con sus 300 dientes en fila, exactamente igual que en tiempos de los dinosaurios. La evolución miró a esta criatura hace 80 millones de años y dijo: «Esto ya da suficiente miedo, mejor dejémoslo así». Y no lo cambió jamás. Pero algunos monstruos marinos encontraron soluciones todavía más extrañas. La rape hembra, el pez abisal, con caña luminosa, lleva su propia linterna incorporada. Se queda inmóvil en la oscuridad total, agitándola hasta que algo curioso se acerca. Entonces, abre la boca y lo traga entero. Pero lo más raro ocurre con los machos. Cuando encuentran una hembra, se aferran a ella y nunca más se sueltan. Se fusionan con su piel, sus vasos sanguíneos se conectan y se convierten en tumores vivientes, productores de esperma pegados a su cuerpo. Esto ocurre desde hace 50 millones de años. El macho pierde incluso su sistema digestivo. Ya no come, simplemente cuelga de la hembra, alimentándose de su sangre y esperando el momento de reproducirse. Algunas hembras cargan varios machos a la vez, como novios zombies injertados en su piel. La evolución miró el problema de encontrar pareja en un vacío infinito y dijo que los machos se conviertan en parásitos. Y funcionó tan bien que hoy existen decenas de especies de rape haciendo exactamente lo mismo. Ella caza, sobrevive y trabaja. Él es solo un banco biológico de esperma, la relación más unilateral del reino animal. Y de algún modo ambos están conformes. Pero las rape no fueron las primeras en prosperar en lugares imposibles. Para encontrar a esas criaturas tenemos que retroceder 430 millones de años. El fondo marino se abría y expulsaba agua tan caliente que debería haber matado todo a kilómetros de distancia. En vez de eso, gusanos tubícolas se mudaron allí y construyeron ciudades. No eran gusanos normales, no tenían ojos, ni boca, ni manera de atrapar comida. Sobrevivían gracias a bacterias simbióticas. Las bacterias se alimentaban de los químicos venenosos de las fumarolas. Y los gusanos se alimentaban de las bacterias. Una sociedad perfecta en medio del infierno. Lo sabemos porque seguimos encontrando fósiles de tubos petrificados en las rocas que rodeaban estas chimeneas submarinas. Miles de tubos juntos, como rascacielos diminutos alrededor de fuentes de agua a 370 grados Celsius. Y lo increíble es que siguen haciéndolo hoy. Exactamente el mismo sistema, en los mismos lugares, con las mismas bacterias. Casi medio billón de años jugando al juego de sillas volcánicas, mudándose de un respiradero a otro cada vez que el volcán se apaga. Mientras la mayoría de la vida evita cocinarse, estos gusanos perfeccionaron el arte de vivir en una olla a presión. Y hablando de supervivientes, pocos jugaron mejor a las escondidas que el celacanto. En 1938, una curadora de museo en Sudáfrica recibió una llamada. Habían pescado un pez extraño. Cuando lo vio, supo al instante que estaba frente a algo que debía haberse extinguido hace 66 millones de años. Este pez había decidido sentarse al margen de la historia, refugiándose en cuevas profundas, cazando de noche y repitiendo la misma rutina desde antes de que existieran los árboles. Los científicos conocían sus fósiles desde hacía siglos, creyendo que habían desaparecido con los dinosaurios. Pero no. Habían estado ahí todo el tiempo, simplemente evitando a la humanidad. De hecho, el primer ejemplar causó tanto revuelo que ofrecieron recompensas por encontrar otro. Pasaron 14 años antes de que apareciera el segundo, y cuando por fin los estudiaron vivos, descubrieron que casi no habían cambiado. Las mismas aletas extrañas, el mismo cráneo raro y la misma forma bizarra de dar a luz crías vivas en lugar de poner huevos. Mientras todo lo demás evolucionaba, los celacantos solo decían: «Estamos bien, nos vemos en 1 millón de años». Pero otros sobrevivientes tomaron otro camino. Imagina caminar por un bosque donde cada árbol es en realidad un animal. Así era el fondo marino cuando los lirios de mar dominaban el paisaje. Estos seres crecían hasta 18 metros de altura, balanceándose en la corriente con brazos plumosos extendidos para atrapar comida. No eran plantas, eran animales con forma de flores marinas, y cubrían kilómetros enteros del océano como bosques sumergidos. Eran tan exitosos que sus fósiles forman acantilados enteros de piedra caliza, montañas completas de tallos y brazos rotos.
La mayoría se extinguió en la gran catástrofe del Pérmico, pero algunos simplemente se mudaron más profundo y siguieron igual. Hoy todavía existen, más pequeños y menos abundantes, pero aún ahí, ondulando como flores vivientes en el fondo marino. 300 millones de años haciendo exactamente lo mismo. Ahora hablemos de mi favorito, el avisosaurio. Su nombre significa lagarto sin fondo y lo ganó con todo mérito. Mientras otros plesiosaurios vivían en aguas poco profundas, este decidió mudarse permanentemente al abismo. Tenía los huesos más pesados de cualquier reptil marino, como un chaleco de plomo incorporado, para hundirse y quedarse hundido. Pulmones enormes como barriles, capaces de almacenar aire suficiente para descender miles de metros. Allí abajo, entre la oscuridad y la presión mortal, se deslizaba sobre el fondo marino, con un cuello largo y una cabeza pequeña, perfecta para lanzar zarpazos relámpago a calamares y peces. Mientras otros se divertían en lagunas poco profundas, este vivía en un escenario digno de película de terror. Su nombre lo dice todo, el lagarto sin fondo. Pero más al norte, las cosas se volvieron aún más raras. El Ophthalmotule vivió cerca del Círculo Ártico, donde pasaba meses enteros en completa oscuridad. En lugar de huir de ese problema, lo convirtió en oportunidad. Tenía ojos gigantes apuntando hacia arriba, siempre observando la superficie. Cuando veía una silueta moverse sobre él, emergía desde el fondo como un monstruo de horror submarino y atrapaba lo que fuera. Los fósiles incluso revelan piedras en su estómago, probablemente usadas para hundirse con más facilidad. Un verdadero ojo del norte, cazador paciente en la noche polar. Pero mucho antes de ellos, algunos trilobites cometieron la peor decisión de diseño. Durante 200 millones de años tuvieron los mejores ojos del océano, compuestos, con lentes de cristal perfectos. Luego, de pronto, algunos renunciaron a ver. Se volvieron ciegos a propósito. Sus descendientes tenían superficies lisas donde antes había ojos. Nada, ni pupilas ni lentes. ¿Por qué? Porque se mudaron a lo más profundo, donde no había luz. Y allí prosperaron durante cientos de millones de años, arrastrándose a ciegas, buscando comida muerta en el fango, sin preocuparse de nada. De hecho, sobrevivieron a varias extinciones masivas. Si no puedes ver el asteroide venir, no tienes de qué preocuparte. Los últimos trilobites de la Tierra probablemente fueron los ciegos de aguas profundas, aún arrastrándose, aún palpando con sus antenas, sin saber que eran los últimos de uno de los grupos más exitosos de la historia. La ignorancia, a veces, es una bendición. Hoy, el océano profundo tiene su propia versión, los isópodos gigantes. Básicamente, cochinillas infladas con esteroides durante 30 millones de años. Alcanzan el tamaño de un balón de fútbol y pueden pasar 5 años sin comer. Viven en un desierto de alimento, así que cuando un cadáver finalmente cae al fondo, es como Navidad. Cientos llegan atraídos por el olor, se amontonan como en una reunión familiar grotesca y devoran hasta quedar tan llenos que apenas pueden moverse. Luego se quedan quietos durante meses o años, digiriendo lentamente, esperando la próxima oportunidad. Cuando aparece un depredador, no huyen, no luchan, simplemente se hacen bola y esperan a que se aburra. 30 millones de años de evolución y su estrategia sigue siendo comer cada varios años y esconderse de los problemas. Pero incluso esos parecen normales comparados con el Diplomoceras. Imagina un calamar con una concha doblada en forma de clip de papel de 3 metros de alto, y ahora imagina que vivía 200 años. La mayoría de amonites enrollaban sus conchas en espiral, porque era lógico y eficiente. Diplomoceras miró ese diseño y dijo, ¿y si me hago un pretzel? Y funcionó. Se quedaba flotando en vertical, con la cabeza colgando del extremo de la U, cazando lo que pasara. Cuando los paleontólogos encontraron sus fósiles, creyeron que eran varios animales pegados accidentalmente. No podían creer que alguien eligiera esa forma, y luego viviera 2 siglos con ella. Pero lo hizo. Un mismo ejemplar de Diplomoceras flotaba en el mismo lugar durante más tiempo que la historia de países enteros. Y aún así, todo eso palidece frente a los primeros verdaderos alienígenas del mar, Charnia. Hace 565 millones de años, antes de peces, tiburones o cualquier cosa reconocible, el fondo marino estaba cubierto de estas criaturas. Eran plumas gigantes de 2 metros hechas de tejido vivo, sin boca, sin ojos, sin estómago, sin movimiento.
Solo se quedaban ahí, absorbiendo nutrientes del agua durante decenas de millones de años. Tenían patrones fractales perfectos, repetidos en cada nivel de su cuerpo, como si hubieran sido diseñados por matemáticos alienígenas. Y cuando finalmente desaparecieron, no dejaron descendencia. Nadie vivo hoy está relacionado con ellos. Fueron un experimento evolutivo que duró 30 millones de años y se desvaneció para siempre. El primer intento de vida compleja en el océano profundo eran plumas alienígenas que se alimentaban quedándose inmóviles. Y lo inquietante es que probablemente aún haya millones de especies que no conocemos, tan extrañas que nos parecerían extraterrestres. El océano prehistórico fue un desfile de horrores líquidos que duró cientos de millones de años, y lo único más aterrador que los monstruos que conocemos son los que jamás descubriremos. ¿Tú qué crees que sigue oculto ahí abajo? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por los horrores del océano prehistórico, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias como esta.